Muy buen día, nuevamente tenemos el placer de estar aquí en TICS y Pensamientos Bíblicos. Este programa usted sabe de que es solamente lleno de consejos de la palabra de Dios. Respetamos todo punto de vista, respetamos el hecho que usted quizás piense, bueno, esto yo no creo que las cosas sean así, pero solo tratamos de compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Si al final del programa usted siente que algo le es de utilidad, que algo le es de bendición para su vida, pues recíbalo. Y si usted considera de que de lo que hemos compartido, los pensamientos, las ideas, ninguna concuerda con usted, respetamos su punto de vista y nuestro enfoque es solamente compartir un concepto, unos pensamientos de la palabra de Dios. Así que vamos a considerar en este día, pues dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando. Vamos a pasar a lo que es el pensamiento de la palabra de Dios y vamos a estar hablando un poquito de lo que es el Salmo 7. El Salmo 7, pero déjame decirte una cosa. Antes de empezar de la dinámica de siempre, déjame decirte, si tú estás en este momento con un problema, con una dificultad, confía en Dios. Si estás con incertidumbre para el día de mañana, también confía en Dios. De alguna manera, Dios te va a ayudar. No tengas temor y sigue adelante, un día a la vez. No tengas la ansiedad de ver qué va a pasar, no, un día a la vez. Así que vamos al pensamiento de la palabra de Dios, vamos a considerar lo que dice el Salmo 7, el versículo 1, donde dice la palabra de Dios: Sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio, líbrame de todos mis perseguidores. Ahora, de este salmo en sí, déjenme ponerle un poquito en contexto, es un salmo en el cual se debate bastante lo que es el tema de la justicia. ¿Y por qué será? Bueno, pues porque el salmista estaba siendo acusado de algo que él afirmaba no haber cometido. Ciertamente, los que han estudiado, los estudiosos de estos pasajes, por mencionarle a alguien, Spurgeon, mantiene de que es un salmo en el cual se delibera la confianza en Dios como el énfasis principal, en donde el refugio y la protección de Dios para con aquel que clama, el que pone su confianza en Él, es algo que se deja ver. Por otro lado, otro comentarista, Matthew Henry, dice que es una buena pregunta la que nos podemos formular cuando nos preguntamos ¿a dónde vamos cuando estamos siendo perseguidos? Cuando estamos enfrentando las persecuciones, ¿cuál es nuestro destino? ¿A dónde buscamos la ayuda? Adam Clarke, otro teólogo, dice: lo importante de la fe es que nos brinde un elemento especial y es tener protección. Y bueno, distintos puntos de vista han enfocado este salmo, pero ciertamente este salmo usted puede ver en el contexto que hay tres personajes que salen a la luz. Bueno, uno es Dios, otro es aquel que está orando a Dios, aquel que está emproblemado, aquel que está en un problema legal. Y también están, además del problema legal, los acusadores, los perseguidores, los que quieren el mal de aquella persona que está clamando a Dios. Ciertamente también es necesario entender el contexto de la Biblia. En aquel tiempo, es bien curioso, pero no era el sistema judicial como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Bueno, no habían pruebas de ADN, no habían un grupo de investigadores, no habían cámaras de video, no habían registros en computadora que pudieran dar fe de las evidencias. Entonces, esto llevaba a un hecho, y es que el criterio judicial se basaba en lo que son los testimonios. Ciertamente la existencia de testigos era un elemento fundamental y una cosa que también era muy difícil de rastrear era si había habido un soborno, sea para el juez, sea para los testigos. Entonces, como el elemento judicial estaba muy basado en lo que es la exposición de uno, dos o tres testigos en los tiempos bíblicos, la aplicación de la ley también estaba hasta cierto punto limitada a los testigos, al juez, y no había manera de verificar cuentas si habían habido sobornos o darle seguimiento a ciertas situaciones que hoy en día sí se dan. Pero lo cierto, que se procuraba dentro de aquellos que tenían el cargo de juzgar estas situaciones, el hecho de mantener el respeto, el hecho de mantener los detalles que estaban en la palabra de Dios, que era el respeto a la justicia. Ahora, ¿pero qué se hace? ¿Qué se hace en este contexto cuando el juicio no es imparcial?
Cuando la persona que es acusada está totalmente segura que no ha cometido aquello de lo que se le acusa. Ciertamente, el último elemento que tenía aquel que era acusado, el último elemento que tenía aquel que no podía probar, porque él no tenía testigos, pero sí habían testigos que le acusaban. Y como acá el salmista le dice, lo va a manifestar más adelante, esos testigos eran perseguidores que le acusaban falsamente. Aquí el salmista nos muestra el recurso en este primer versículo. Y déjame decirte, puede ser que hasta hoy, hasta la fecha, tú no hayas experimentado una situación legal. No has experimentado un problema en el cual te están acusando falsamente, pues gracias a Dios. O puede ser que tú ya lo hayas experimentado, o que lo estés atravesando en estos momentos, y tú sabes lo difícil que es enfrentar una situación así. Una situación en la cual en tu conciencia, en lo que hasta donde tú tienes el entendimiento, tú estás tranquilo porque no recuerdas haber cometido un error de este tipo, un error contra la ley. Pero, aquí es donde viene un punto bastante interesante, y es que cuando el recurso que tenía aquella persona que era afectada por testigos falsos o un sistema judicial que estaba mal encaminado por las actitudes de soborno, un problema que tenía era, bueno, de alguna manera tenía que ver dónde había una instancia más alta. Hoy en nuestros sistemas legales, hoy en día en los actuales, por lo general hay una instancia siempre a la cual se puede llevar una apelación. Pero en este contexto, el salmista nos muestra cuál es la última apelación a donde se puede llevar un caso en el cual una persona es acusada falsamente. Y este caso de última apelación es a Dios. Porque el salmista empieza, valga la redundancia, el salmo expresando: sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Ya hemos expresado la implicación cuando el salmista le dice Señor mi Dios, reconociendo la soberanía de Dios. Pero también es de considerar que el salmista dice: líbrame de todos mis perseguidores, porque al parecer el salmista tenía una cierta cantidad de personas que querían sonar. Y quizás a ti no estás en un problema legal en ese momento, pero sí hay en tu vida quizás ahorita un grupo de personas que tú sientes, tú ves por los frutos que se dan a conocer, que quieren tu mal, que quieren que las cosas te salgan mal, que no te vaya bien, y que están ahí acusando y señalando cosas de las cuales no conocen, cosas de las cuales no son testigos, pero ellos falsamente por rumores se dan a atacarte. Déjame decirte, pues Dios está contigo, Dios conoce, y vamos a ir estudiando y considerando cómo el salmista busca el mejor de todos los refugios. Porque cuando comúnmente no hay ayuda, entonces lo que hacía, y bienvenido a todos los que se están conectando, a todos los que nos están saludando, pues un placer, ahí estamos, y con mucho gusto y mucha alegría de compartirles siempre, bendiciones a todos. Pero fíjate, lo que hacía el individuo en los tiempos bíblicos era, cuando ya no había nadie más a donde apelar, iba al templo. Iba al lugar donde Dios se manifestaba, iba y se inclinaba y se postraba y empezaba a compartirle a Dios su causa. Y ciertamente a veces también, como por el sistema que había, la manera, iba donde aquellos hombres que estaban ahí cuidando al templo y les expresaba que quería un tiempo porque quería llevar a Dios su causa, y les expresaba que estaba siendo acusado injustamente, y allá en el templo pues le daban la oportunidad, el espacio, lo oían, lo atendían, y él ante Dios su condición. Y ciertamente es este punto en el cual viene y se manifiesta el hecho, se manifiesta la condición que el salmista está experimentando, porque ciertamente no es agradable cuando estamos siendo acusados, no es agradable cuando nadie nos cree, no es agradable cuando simple y sencillamente estamos ahí experimentando el dolor, el sufrimiento de que nuestra integridad, nuestra honra sea pisoteada. El salmista decía en el versículo 2, le expresa a Dios:
líbrame de todos mis perseguidores, dice en el 1, pero en el 2 le dice, de lo contrario, me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. Y ciertamente bienvenidos todos los que se están uniendo. Estamos en el Salmo 7, estamos considerando el versículo 2, y es que el énfasis aquí del salmista es que compara a los enemigos cual leones. Un león, recuerde, tiene una fuerza en su quijada 5 veces mayor que la de un ser humano, un peso 4 veces mayor, tiene una característica que es un depredador, un listo para la caza. Es decir, el salmista los comparaba a sus enemigos cual leones y decía que ciertamente que los objetivos de aquellos enemigos justamente hace ver que coincidían con los objetivos del mismo Satanás, coincidía con los objetivos del enemigo de su alma, del enemigo de mi alma, porque sabe, dice que el objetivo era matar, destruir, destrozar, y parece que no había oportunidad de hallar liberación. Y entonces, justamente, la amenaza a la vida estaba en la mente de aquellos animales fieros, aquellos leones. Ciertamente usted entiende que un animal es alguien que no considera el temor a la vida, solo quiere saciar un impulso. Y el salmista dice, esas personas que le están acusando no consideran el hecho que están haciendo lo incorrecto, ellos solo quieren saciar un impulso, saciar el hecho de sus ojos puedan ver mi vida destruida. Y en este punto es de resaltar que la naturaleza destructiva de aquellas personas es algo terrible. Y saludamos a todos los que se están conectando, a Francisca, un placer que esté conectando. Y sabe, es algo tremendo, es algo terrible, porque la naturaleza destructiva de aquellos que estaban queriendo ver a aquel hombre, amenazándolo injustamente, ahí atacándolo, diciendo y manifestando que eran testigos de algo que ellos en realidad era falso, es tremenda. Yo creo que ninguno de nosotros en la vida tendrá por una buena idea enfrentarse a un león. Ciertamente ninguno de nosotros, y saludamos a todos los que están conectando, mi hermano Jacinto, Dios le bendiga, y ciertamente ninguno de nosotros tiene por buena idea luchar contra una fiera así, que tiene toda la ventaja, y ciertamente cada uno de nosotros consideraría buscar una ayuda. Ahora, yo te digo, si tú estás en un problema que se te sale de las manos legalmente, si tú estás en una situación en la cual no hayas hacia dónde ir, siempre nos queda el recurso, ya rodeados a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, siempre nos queda el recurso de mirar a lo alto. Y como el salmista, clamar. En el versículo 3 él decía, Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué maldad hay en mis manos? David va a Dios a clamar por ayuda. Y él dice, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué maldad hay en mis manos? Y aclaro acá, no es que David fuera un hombre perfecto, no es que David fuera aquel que no tenía ningún error. Ciertamente sabemos y conocemos que solo Cristo podría invocar al cielo para dar fe de su rectitud, en todas las cosas de su perfección. Pero el salmista está diciendo, y el énfasis de él es, al menos en lo que me acusan, yo no he fallado, de lo que ellos que me están diciendo que tú has sido el culpable, yo no he fallado. Y entonces el énfasis de David es que no cree haber cometido aquello de lo que le acusan. Está convencido de estar exponiendo a Dios su situación con manos limpias de aquello que le acusan, no que sea un hombre que nunca haya cometido errores. Porque a veces pensamos que Dios nos está esperando para castigarnos, nos está esperando para juzgarnos, pero ciertamente Dios no está ahí esperando destruir al ser humano, sino que está esperando compadecerse del individuo, que él se arrepienta.
Y si no es que ha cometido un error en un área en la que le están acusando injustamente, Él está esperando que el ser humano confíe en Él. Antes de poner su confianza en los hombres, que el ser humano confíe en Dios. Ciertamente, David muestra sorpresa. Él expresa inocencia y si lo parafraseamos y lo decimos, Él está preguntando simplemente, ¿qué hice? Hoy en día, fíjate cómo son las cosas. Hoy en día, si alguien está, donde funciona el sistema judicial al menos, si alguien se ha salido de lo legal y vienen las autoridades a detenerlo, lo primero que le tienen que decir es de qué es lo que se le acusa. Y ciertamente David estaba diciendo, ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada de eso, de lo que se me acusa. Y entonces, en el versículo 4, él expresa esta seguridad y expresa una condicional. Y esta condicional es, si he perjudicado al que estaba en paz conmigo, si he perjudicado a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, si no hay causa y ha hecho aquello, él dice, bueno, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por el suelo. Pero él estaba confiado que él no había hecho nada. Quizás tú estás acusado falsamente por algo. Quizás tú en ese momento no hay manera de demostrar que eres inocente y estás en una condición que simple y sencillamente sientes que un león se está lanzando con toda su fuerza sobre ti y sientes que no hay fuerzas en ti para resistir. ¿Sabes? Y de ese salmo es tan profundo que es a lo largo del tiempo siempre se ha dicho, este es un salmo que expone el corazón, en el que se expone y le dice a Dios, Dios, aquí estoy. Nadie me cree, nadie cree en mí, pero tú sí. Y entonces ese punto de integridad del salmista le lleva a apelar a la justicia divina. Yo te digo, una cosa a resaltar con Dios es que Él no tiene interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas. Él quiere sinceridad. Dios no quiere que el hombre altivo diga, yo merezco, no. Él quiere que el ser humano tenga disposición para ser juzgado, corregido por Dios si es necesario, pero disposición para que oír el consejo de Dios. ¿Sabes? El salmista viene con esta condicional y en el versículo 6 reflexiona y dado que siente la fortaleza y la integridad, al menos en esta área de su vida, para clamar al Señor, expresa, como hemos mencionado otras veces, con aquella connotación de exclamación, pidiendo, exigiendo, y dice prácticamente, levántate, Señor. En el versículo 6 le dice, levántate, Señor, en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos. Le dice, despierta e imparte justicia. Y ciertamente está clamando porque Dios actúe, porque Dios obre, que intervenga en su vida, que salga en defensa, que haya una manifestación sobrenatural. Y es cierto, las súplicas se ven como que, y está mandando a Dios. Son súplicas, el que sabe de verbo sabe que está en un tono imperativo. Pero no es que él esté tratando de mandar a Dios, porque él le dice, despierta e imparte justicia. Pero el que dice esto también es aquel que allá en el Salmo 121 sabe, y está escrito que Dios no se va a dormir, ni se va a adormecer el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Y ciertamente ante esto, lo que está diciendo el salmista es, ora. Está rogando porque el momento, el tiempo de que Dios actúe llegue.
cuando viene esta situación, cuando vienen estas circunstancias, debemos de recordar una cosa, que es lo que ve en el versículo 7. En el versículo 7 el salmista dice que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Y dice, reina sobre ellos desde lo alto. El salmista recuerda las verdades. Y es que Dios, simple y sencillamente, Él gobierna todo. Y Él dice, si Dios ha de juzgar al mundo, si Él ha de reinar sobre todo, ¿cómo no va a haber mi caso también? Y ciertamente las verdades eternas son las que nos pueden ayudar y ir dando paz. Oye, si tú en este momento estás afligido, estás angustiado, estás preocupado, te voy a decir una verdad que es eterna. Una verdad que está ahí para cada uno de nosotros y para ti que estás especialmente angustiado y afligido. Y la verdad es esta. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Sé que la prueba y la dificultad en estos momentos es grande y sé que quizás no puedo comprender qué tan grande es. Pero déjame decirte una verdad eterna que está en la palabra de Dios. Y es que si Dios un día va a establecer su reino de justicia, Él también te va a hacer justicia a ti. Si Dios prácticamente ya está obrando, manifestándose en las naciones, se va a manifestar en tu vida. Y no creas que el tiempo que parece que se está perdiendo en este momento es un tiempo perdido, no. No creas que el tiempo que parece que has perdido por aquellas acusaciones injustas es algo que se va a quedar así, para nada. Es un tiempo que Dios va a obrar, es un tiempo que Dios lo va a agarrar como tu siembra y en la cual tú vas a cosechar, y que aunque no lo creas, como a José cuando fue encarcelado injustamente, Dios eso lo usó más adelante para establecer un montón de conexiones divinas. Porque Dios honra a los que le honran. Y tú con tu fe en este momento, a pesar de estar afligido, tú estás confiando en Dios. Tú estás honrando a Dios como tu Dios. Déjame decirte, Dios te va a devolver ese tiempo que tú hoy estás sembrando en confianza en Él. Ese tiempo que tú te has mantenido firme, Él te lo va a devolver. Porque ciertamente, a diferencia de otras cosas, todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, eso también cosechará. Es una ley que existe por naturaleza propia. Es como la gravedad. Sea que tú creas o no en la gravedad, si tú tiras algo hacia arriba, va a volver a caer al suelo. Y puedes decir, yo no creo en la gravedad. Bueno, pero si tú tiras algo para arriba, va a caer al suelo. Indistintamente lo creas o no. Déjame decirte que es un principio que Dios ha establecido. Tú siembras, tú cosechas. Tú honras a Dios con tu fe y poniendo tu confianza en Él, aunque aparentemente las cosas no estén cambiando, y tú vas a ser bendecido por Dios, porque Dios te va a honrar en su momento. Y te quiero decir algo también. Hay un punto acá que voy a hacer un paréntesis. Y quiero hacerlo porque hay una diferenciación que se tiene que hacer. Es que no debemos de confundir la injusticia con no aprovechar las oportunidades. Porque hay un elemento que Dios nos regaló a todos y cada uno de nosotros, y es el tiempo. Tanto tiempo tienes tú como tanto tiempo tiene otra persona sobre esta tierra. No hay diferencia, es las mismas 24 horas que tiene el día. En algunos países con un poco más de luz, en otros con un poco menos de luz, pero son las mismas 24 horas. Cuando tú tomas la decisión de tomar el camino fácil, cuando tú tomas la decisión de perder las oportunidades de superarte, esas oportunidades que Dios te manda a tomar, diciéndote esfuérzate, cuando tú tomas la decisión de perder esas oportunidades y tú luego te sientes que la vida es injusta contigo, déjame decirte, la vida, cuando tú rechazaste la oportunidad,
Tú decidiste. Entonces la vida no es injusta contigo. Es lo que tú has decidido. Es tu decisión. Porque, ¿por qué te quejas que no tienes un palo de mango que está dando fruto, un montón de mangos, si tú nunca sembraste una semilla de mango? Ahora, ¿sabes? No es injusticia cuando alguien aprovecha las oportunidades y se encuentra en la vida en mejor condición que tú. Porque a ti te va a llegar la oportunidad de parte de Dios. Y recibe esta palabra. La oportunidad de parte de Dios te va a llegar. Tú tienes que aprovecharla. Tú tienes que invertir tu tiempo. Tú tienes que desarrollar las habilidades. Tú tienes que desarrollar la creatividad. Dios le dio al ser humano el trabajo no como castigo, sino para que desarrollara su creatividad. Entonces, tú tienes que desarrollar tu creatividad. Tú tienes que emplear tu tiempo. Tú tienes que crecer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú rechazas las oportunidades, el día lo desaprovechas, tú vas a ver que no estás desarrollando los talentos ni creando nuevos. Y recuerda la parábola de los talentos, y con esto voy cerrando. En la parábola de los talentos, aquel amo le dio a sus siervos a cada uno ciertos talentos. A uno le dio 5, a otro 3, a otro 1. Hubieron unos que los talentos buscaron cómo cuidarlos y cómo tener más talentos. Pero hubieron otros que el talento que tenía, el más básico talento que tenía, su vida misma, lo escondió, no lo desaprovechó, no ni siquiera lo trabajó, y mucho menos buscar tener otro talento. Cuando vino su amo de nuevo, no tenía ni otro talento ni los intereses del banco. Es decir, no buscó desarrollar sus talentos, su creatividad, y tampoco buscó administrar bien su vida. Y luego se quejó porque le quitaron el talento que tenía. Ahora, así nos pasa muchas veces. Cierro paréntesis. La injusticia se da cuando tú aprovechas las oportunidades, honras a Dios y aún así te atacan. Pero si tú no aprovechaste la oportunidad, hay oportunidades que se cierran, que no las vas a tener, pero estás a tiempo aún de cambiar tu mentalidad y empezar a aprovechar las oportunidades. Y ver que no es injusticia, justicia es el hecho de siembra y cosecha. Pues sí, cierro el paréntesis. En el Salmo 7:8 dice: el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Oye, fíjate bien. Solo tenemos que esperar un poco. ¿Por qué? Porque Dios juzgará todo. A las naciones, a todo. Spurgeon lo dice. Debemos tener confianza en Dios. Matthew Henry dice: Dios es el juez supremo y no se está atrasando. Clark dice: Dios va a juzgar con equidad y rectitud. Todos estos son teólogos que han considerado este pasaje. Y lo que ellos tienen en común es que se ponen en la misma sintonía. Dios va a dar el pago a cada cual. Si tus obras son buenas, aunque el mundo y este camino de valores que se ha torcido mucho, el mundo actual, de conflictos, te plantea un camino y te encierra en un camino, en una situación, Dios promete en su palabra que Él te va a sacar adelante. El salmista dice: dame lo que me corresponde. Y este salmo es bastante amplio. Y quizás voy a ir cerrando un poco con este versículo y lo vamos a continuar en una otra próxima oportunidad. Pero sabes, en el Salmo, en el capítulo 7, versículo 9, dice: Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Oye, nota esto, es una verdad que le fue revelada al salmista. Él dice: Dios justo, que examinas la mente y el corazón. Volvamos al sistema legal de aquel entonces. No había cámaras, no había ADN, había oportunidades de corrupción.
falsos testigos, falsos jueces que no apoyaban a la justicia, todo eso. Pero él dice, Dios justo. La diferencia entre lo que el hombre puede ver, oír y pensar y lo que Dios puede escudriñar es abismal. Porque quizás te ha pasado que en algún momento determinado te han juzgado, han hablado de ti sin conocerte, sin saber tu integridad. Pero una cosa que sí, cuando los hombres, las personas no lo ven, Dios sí lo ve. Dios está pendiente y conociendo y examinando constantemente la mente y el corazón de los hombres. Aquellos pensamientos que pueden ser más ocultos a los demás. Aquellas situaciones de hipocresía que pueden ser más ocultos a los demás ante Dios. Son cual si le estuvieran los hombres recitando poemas o declarando, haciendo declaraciones. ¿Por qué? Porque ante Dios no están ocultos. Ante Dios es algo que está ocurriendo, que está sucediendo en el momento. Cuando tú y yo tenemos un pensamiento malo y no lo echamos fuera, aquel pensamiento está delante de Dios, está expuesto totalmente. Y Dios examina la mente y el corazón. Oye, qué verdad tan grande, porque muchas veces las personas hacen cosas, y tú lo habrás visto alguna vez, o quizás hemos caído en eso alguna vez, que hacemos cosas para que los otros nos vean y nos aplaudan. Y quizás podremos ganar con una apariencia, con algo externo, con algo que los demás van a ver, humanamente hablando, que se ve bien. Quizás podamos ganar aplausos humanos. Quizás podamos ganar que las demás personas digan, qué bárbaro, fulano de tal. Pero sabes, Dios conoce si las motivaciones que están llevando a aquella persona a comportarse así son reales, son sinceras, son honestas, son para su propia gloria o para la gloria de otros o para la gloria de Dios. Ante Dios esas cosas no están ocultas. Ante Dios esas cosas están expuestas. Ante Dios todo aquello que el hombre trata de esconder está expuesto. Y por tanto, por eso, a Dios no le interesa tanto el palabrerío. A Dios le interesa la sinceridad, la integridad de corazón. Si de verdad cuáles son las motivaciones más profundas que llevan al ser humano a comportarse como se comporta. Y es allí el que escudriña la mente y el corazón. Es ante Él que un día hemos de dar cuenta cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Es una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué es lo que nos lleva en el día a día a hacer o dejar de hacer? ¿Cuál será la motivación? Tú que eres un líder de familia, de iglesia, de tu comunidad. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Son para que te vean los demás? ¿Son para que te aplauda la gente? ¿Son para quedar bien con otros? Pues todo eso está expuesto delante de Dios. Y el salmista lleva a la persona, a cada uno de nosotros, con este versículo 9, a una realidad, a ser expuesto a una verdad. Y es que un día, aquel que acaba con la maldad, como lo dice más adelante, aquel que mantiene firme, aquel que es justo, va a exponer todas estas cosas. Un día, cual fuera en una película, en una pantalla, va a estar nuestra vida y todo lo que hicimos. Y la pregunta que surge acá, ¿seremos justificados porque buscamos la misericordia de Dios cuando pudimos hacerlo? ¿O seremos justamente condenados porque solo fuimos apariencia y nunca fuimos honestos para con Dios? Y es una pregunta difícil porque nos lleva al otro cuestionamiento. Más bien al otro planteamiento. Y el otro planteamiento es que somos responsables totalmente de nuestras decisiones.
Somos responsables totalmente del cómo hemos de proceder, cómo vamos a actuar, cómo hemos de comportarnos. Somos totalmente responsables. Nosotros decidimos. ¿Qué decidimos nosotros? Las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones? Nosotros las elegimos. Y aunque puedas decir estoy forzado a, pero en el fondo la motivación está ahí. La motivación está clara delante de Dios. Y entonces, ¿qué resaltamos acá? Es que el hecho es que la oración es el elemento que combate el pecado, la maldad y la injusticia, porque es el elemento que el ser humano puede utilizar para exponer ante Dios su necesidad de que Él le justifique. ¿Y cómo es esto? Pues te digo algo. He expuesto hasta ahora un camino en el cual quizás está la persona que me está oyendo, tú que me oyes, en el cual eres inocente, en el cual no has cometido aquello de lo que se te acusa. Pero ahora traigo otra exposición, y es la exposición en la cual no hay inocencia, hay culpabilidad, en el cual somos responsables de aquellas decisiones, somos responsables de aquello por lo que estamos siendo acusados. En ese punto, en ese planteamiento, en ese otro condicionante de la situación, en el cual no podíamos decir como David, que júzgame conforme a mi justicia. Hay otro camino. Y ese camino tú lo vas a elegir o no lo vas a elegir. Como te digo, solo compartimos pensamientos de la palabra, no obligamos a nadie. Pero ese camino es buscar misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es aquel perdón, digámoslo así, que se otorga cuando la persona es culpable, pero viene y expone delante de Dios un clamor por piedad, por perdón y porque no se le juzgue como merecen sus hechos. No hay ser humano perfecto. Y si tú en esta hora estás viendo este programa en vivo o lo ves posteriormente en las redes sociales, te quiero hacer el planteamiento. Dios no tiene interés, lo vuelvo a repetir, en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en corazones sinceros. Y si tú reconoces que lo que hiciste estuvo mal y te duele el ofender a Dios porque tus motivaciones fueron malas y tú crees que Él te puede perdonar a través de Jesucristo, tú puedes en esta hora pedir misericordia. Y tú vas a alcanzar misericordia si tus palabras son sinceras, no porque lo merezcas, sino que porque la misericordia es algo que Dios le concede a aquellos que piden con fe y reconociéndose incapaces por sí solos. Pero si tú te sientes capaz por ti solo en tus fuerzas y sientes que no necesitas tomar en cuenta a Dios, muy bien, tú eliges ese camino. Simple y sencillamente es un regalo del cual tú hoy has decidido no echar mano. Pero si tú reconoces que en un área de tu vida necesitas tomar ese regalo, que Dios te perdone, Dios lo puede hacer. Porque, fíjate, la petición del salmista a Dios, al Dios que escudriña la mente y el corazón, es que Él acabe con la maldad de los malvados, que se establezca el reino de justicia que se promete. ¿Sabe? La perspectiva de los seres humanos es bien corta, se limita al regalo que Dios nos dio del tiempo. Y es una perspectiva muchas veces llena de apariencias. La percepción de una persona sobre los hechos puede ser diferente a lo real. Y puede ser que hayan eventos contradictorios y cada quien tiene su opinión sobre lo que ha pasado. Pero ciertamente, a pesar de que hayan opiniones contradictorias, el salmista dice: tú que examinas la mente y el corazón, acaba con la maldad de los malvados.
y mantén firme al que es justo. Oye, fíjate, y sí voy a terminar con este versículo y vamos a seguir quizás mañana terminando de exponer la otra parte. Pero voy a ir cerrando con esto y sí. Si tú pides misericordia a Dios, Él te concede su perdón. Si tú estás en un problema legal o en un problema en el que tú sabes que tú estás haciendo algo con la motivación incorrecta, tú puedes hoy dar el primer paso y es pedir misericordia a Dios. Quizás los hombres se van a recordar de tu error. Quizás los hombres van a seguirte juzgando porque ellos tienen una perspectiva muy distinta a la que Dios tiene. Porque Dios examina la mente y el corazón. Pero si tú hoy pides misericordia a Dios, Dios te la da. Y puedes estar seguro de algo. Que el tiempo invertido, lo que se llevó el pecado, Dios te lo va a devolver. Aquel mal que atrajiste a ti por tu mala decisión, Dios va a intervenir y va a tener misericordia de tu vida. Y sabes que es aún más sobresaliente que eso, que vas a tener paz en tu corazón. Ya no vas a tener aquel problema que no puedes dormir por la culpabilidad que te aqueja. Porque Dios lo que limpia lo ordena y lo que ordena lo hace perfecto. Quizás tú te vas a acordar de lo malo que hiciste, pero como eso es una cosa de fe, el que recibe misericordia es porque cree que aquel que le da misericordia es verdadero, es justo, es Dios. Entonces, el que recibe misericordia, ¿sabes qué? Dios pone su paz en su corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cierre con esto. ¿Quieres recibir misericordia? Vamos a desarrollar este salmo primero Dios mañana, lo terminamos de desarrollar, pero ¿quieres recibir misericordia? ¿Quieres dormir en paz? ¿Quieres poder sentir que aquella carga que te daban tus malas motivaciones sea apaciguada por la mano de Dios misericordiosa? Ahí donde estás, te invito a hacer una oración. Te invito a que le digas: Señor Jesús, en esta hora reconozco mi necesidad. Reconozco que soy culpable de lo que se me acusa, que soy culpable de tener malas motivaciones, que mis acciones no han sido perfectas y no han sido con las motivaciones y la visión perfecta. Reconozco que he actuado por alcanzar metas, objetivos y he pasado encima de un montón de gente, pero en esta hora te pido perdón, no porque lo merezca, sino por los méritos que ya hizo tu Hijo Jesucristo. Te pido que perdones mis faltas, esas cosas que están muy ocultas en mi vida, esas cosas que nunca las he contado a nadie, esas áreas sombrías, esos malos deseos y malos pensamientos. Te pido que los perdones, te pido que me laves, que me limpies y permitas, Señor, que pueda tener paz. Esa paz que después de tanto tiempo ya olvidé cómo se siente. En esta hora te pido perdón y te doy las gracias por la oportunidad de empezar de nuevo en tus caminos, empezar de nuevo de la mano contigo. Muchas gracias, Señor. Gracias, porque yo sé que tú ves la mente y el corazón y en ese momento puedo estar tranquilo que mis cargas las he puesto en ti. Y por lo tanto, aunque para los demás me vea igual, a tus ojos he alcanzado misericordia. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Déjame decirte, es un salmo muy bonito, pero lo vamos a compartir en 2 tiempos. Espero que el día de mañana podamos seguir con la transmisión y terminar el desarrollo de este salmo. Nos faltan aproximadamente 10 versículos. Así que nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, en un horario. Voy a estar publicando los horarios para esta próxima semana, pero le damos las gracias a todos los que se han unido, a todos los que se han mantenido durante la transmisión y esperamos que Dios siga bendiciendo sus vidas y siga orando en grande manera para traerte paz al corazón.